alhamdulillah ndeysaan sant yàlla war na ma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa antes que nada para haber iniciado esta transmisión en línea que tiene como objetivo pues una conferencia que hemos preparado por parte de Ana Elsa Riquelme y un servidor, Gerardo Said Sandoval, en el marco de la reunión de Open Source aquí en la UPITA, que es esta Universidad de Investigación y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Esta señal está transmitiéndose en vivo, también está quedando grabada, así que como siempre pasa lo que ocurre en vivo, pues vamos acostumbrándonos a que pues las cosas vayan marchando poco a poco. Si quieres pasarme mi mochila para darte las tarjetas para tomar algunos videos en directo y fotografías. Tengo el gusto de compartir esta conferencia con algunos amigas, alumnos de aquí de UPITA, los cuales les agradezco que me hayan acompañado esta tarde, que aunque nosotros vemos un poco de cámara y demás y tecnología, pues nos permite salir por nuestra página principal, que es planeta2013.tv. A ustedes que están aquí en el salón conmigo, pues muchas gracias por atender esta conferencia. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo que habla sobre el trabajo que venimos desarrollando en los últimos 20 años, que es el desarrollo de la conciencia en algunas vertientes que nos parecen importantes y cómo las redes sociales en estos últimos años nos han empoderado y nos han permitido el fortalecer nuestro trabajo y con ello mostrar que las redes sociales sí tienen aplicaciones importantes, verdaderas, en tanto que han nacido de una forma pues bastante distinta de como originalmente se pensó. Así que el tema de esta tarde en el marco de Open Source es precisamente las redes sociales hacia el desarrollo de la conciencia. Antes que nada, yo quisiera referirme que antes que hubiese las redes sociales, que son las web 2.0, nosotros lo que utilizábamos en internet pues eran los correos electrónicos, y solamente a través de esta herramienta era posible comunicarnos unos con otros. Ahora las redes sociales han detonado de una forma importantísima la comunicación. Ahorita vamos a ver 3 de los ámbitos más importantes, y con ello nos han permitido desarrollar una enorme cantidad de acciones que detonan algunos aspectos interesantes que vamos a revisar hoy esta tarde. Entonces esto lo debemos agradecer precisamente a gran parte de tecnólogos y desarrolladores que se pusieron a investigar una serie de tecnologías de comunicación para ponerlas a la disposición del público usuario final, que es como se llama, y de esta manera permitirnos alcanzar este tipo de beneficios. Si nosotros recordamos lo que ocurría en Internet hace apenas 10 años, solamente teníamos acceso a las redes de información en las universidades y el uso de correo electrónico a través de los proveedores que ustedes conocen, que pues en aquel entonces eran Hotmail y Yahoo, que hoy hasta la fecha se han mantenido. Pero lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 10 años es impresionantemente transformador y trascendente. Y todo ello debido a una necesidad de la sociedad contemporánea de contar con recursos y herramientas de tecnología de información y comunicación mucho más eficientes. Esta es la razón más importante, lo que motivó a que los desarrolladores pudieran tener la capacidad de detonar este tipo de herramientas. Nosotros todavía pues recordamos con cariño, por ejemplo, a Steve Jobs
que es este creador de la transformación, yo diría, de las computadoras, y me refiero a las mini computadoras de Apple, que en este caso fue el creador, y dándole con esta característica pues también un vuelco muy importante hacia las aplicaciones de las tecnologías de la información, y a la par sobre la facilidad que vienen desarrollando los proveedores de conectividad a lo largo de los años. En todo el planeta se dieron cuenta que de nada servía que avanzara la tecnología de la información si no avanzaba la viabilidad para la interconexión con los servicios de Internet, que hoy son mucho más viables que años atrás. Ustedes que son estudiantes y son jóvenes, a diferencia que nosotros estamos ya rondando casi los 50 y tantos años, solamente teníamos acceso a la información pero en las universidades. Ni siquiera había el concepto de café internet. Solamente en las universidades uno tenía un usuario, una contraseña dentro de lo que era la red de la universidad. Y dentro de la red de la universidad uno podía tener acceso a internet y ahí tener una cuenta de correo electrónico. Esto ocurría apenas hace 10 años, estoy hablando de los años 80. Lo que ocurrió en esta última década, que son los años 90, fueron tres fenómenos importantes. Lo primero es que se empezaron a desarrollar aplicaciones libres que dejaron sin comprometer el mercadeo o el compromiso de la compra de las plataformas de lo que son el software que representa el software de mercado, como cual el que proveyó Apple y el que proveyó Microsoft sobre todo, y también los que armaban las computadoras y las siguen armando, que en este caso es IBM. En el caso de lo que fue la revolución de la tecnología en Asia fue muy importante en los años 80, en tanto que todos los diferentes componentes tecnológicos se fueron desarrollando en Asia. Así que allá fueron desarrollados los minicomponentes, los microprocesadores, y gracias a que esos microprocesadores se pudieron utilizar en las tarjetas que utilizaron las computadoras, es que entonces se ensamblaron los componentes. No solamente se quería tener una computadora con mejores aplicaciones, sino que tuvieran más velocidad y a la vez más capacidad. Esta fue la primera etapa. Entonces, ¿cómo fueron estos beneficios? Utilizando los microprocesadores que se desarrollaron en Asia, muy particularmente en Japón y en Hong Kong, y sobre todo en estas 7 dragones del Pacífico. Quizá la guerra tecnológica más importante que se llevaba en los suelos de las universidades y de los institutos de investigación de los Estados Unidos estaban compitiendo precisamente con estos desarrolladores tecnológicos, y a la fecha, desde los años 80, Hong Kong, Shanghái y todos estos diferentes núcleos de tecnólogos ganaron la carrera. Y hoy por hoy, las máquinas de IBM, de Apple y de Microsoft están utilizando tecnología que se desarrolla en estos países. Claro, los dueños del mercadeo y los genios del marketing siguen siendo tanto los norteamericanos como los ingleses, y por ello es que contamos con dos grandes marcas que están de alguna manera tomando casi el 80% del mercado del cómputo y de la tecnología de la información en el planeta, que son Microsoft y Apple. Fuera de estas dos grandes organizaciones y empresas de comunicación, se reparte el otro 20 a 25% de las otras compañías para los usuarios finales. El Internet ha sido muy inusitado en los últimos años debido a que su aplicación principal fueron redes de información para la seguridad nacional de los países, y sus aplicaciones estaban dentro de los objetivos de la tecnología y de los armamentos y la tecnología de guerra. Esas eran las primeras aplicaciones de las primeras generaciones de las computadoras. Conforme fueron avanzando los desarrollos tecnológicos, estos mismos sistemas de redes de información que ocupaban grandes cuartos que estaban enfriados a 0 grados para permitir que los bulbos todavía en aquel entonces pudieran procesar la información, fueron reduciéndose
en la medida que los procesadores iban desarrollando la mayor velocidad y la cantidad de información. En ese sentido, la segunda área en la que se aplicó las redes de información fueron las universidades. Y el tercer núcleo de usuarios de las redes de la información fue el entretenimiento. Y dentro del entretenimiento, la pornografía. Es increíble que el primer nivel de uso en Internet público esté todavía en las bases de los negocios ilícitos y desde luego la pornografía. Estas son estadísticas, no nos hubiera gustado escucharlo, pero todavía más de la mitad del uso del Internet en cuanto a nivel de usuarios está en la pornografía. Pero esto tendría que cambiar en los 90s gracias precisamente a una nueva tecnología de comunicación y de vinculación que fueron las redes sociales. Y todos conocemos el caso, y me refiero muy particularmente al Facebook. Pero gracias a este fenómeno que son estas redes sociales, se generó todavía un paquete de actividades de vinculación muy importante que nosotros le vamos a llamar redes sociales abiertas. Y esas redes sociales abiertas hoy no nos cuestan nada, podemos hacer uso de ellas y nos permiten intervincularnos a partir de nuestros núcleos de áreas de información y áreas de campo de trabajo o área de acción. De esta forma, hoy día, la web 2.0, que ya veremos cómo funciona, pues es la tónica hacia donde van a estar desarrollándose las tendencias hacia otro tipo de aplicaciones con equipos tecnológicos que tienen mayor capacidad, mayor velocidad y menor tamaño. Y aquí me refiero a las tabletas y me refiero a los teléfonos inteligentes de cuarta generación. Es decir, hacia dónde vamos. Hace apenas 40 años los grandes cuartos y máquinas de las organizaciones de guerra después se transformaron hacia las universidades, transfiriéndoles la tecnología. Las universidades saltaron y soltaron esta información tecnológica hacia usuarios libres, hacia el gran público, y ahí se generó esta gran inteligencia de la World Wide Web, que es los protocolos HTTP. Este protocolo de HTTP es lo que nos permite encontrar un servidor puente para que los usuarios finales puedan estar incrustando y desarrollando sus propias IP, sus propias direcciones electrónicas y ahí alojar sus sitios. Y esto en los últimos 20 años cambió la historia de la interconectividad. ¿Por qué? Porque lo que se ha venido presentando como un fenómeno muy importante, hoy gracias a la tecnología de la información que es el Internet, el planeta ha decrecido de tamaño a nivel virtual porque estamos interconectados con una diferencia de 8 segundos en cualquier fenómeno que ocurre en el mundo. Es decir, cualquier fenómeno que ocurre en el planeta apenas puede tardar 8 segundos en que todo el planeta puede estarse enterando de este suceso. Yo sé que podemos entrar en algunos ejemplos interesantes. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos años, el 11 de septiembre, y derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York? Bueno, pues esto estaba ocurriendo en tiempo real, se estaba transmitiendo por la CNN en los Estados Unidos, una gran cadena que tiene presencia en algunos países, pero por internet todo el planeta, en términos no de 8 segundos, sino de 8 minutos, estaban enlazando el fenómeno a nivel mundial. Esto es afortunado y desafortunado, que es lo que también vamos a ver hoy, en el sentido de qué ventajas presenta esta tecnología de información, pero también qué desventajas. Bueno, en esta parte de la charla yo quisiera referirme a nuestros propios trabajos. Mi trabajo ha venido siendo detonador dentro del ámbito de los foros y los espacios de comunicación al movimiento de conciencia en México. Y por eso es de que se nos localizó para sustentar esta charla. Nosotros fuimos pioneros en el ámbito de convocar los primeros centros holísticos. Nosotros identificamos que era muy importante acercar a los grupos
de la identidad y de la tradición de México, para que contaran con espacios para tener esta comunicación libre sin ningún costo, y que pudieran todas estas organizaciones de tradición, de cultura, de medicina alternativa, de psicología transpersonal, de ciencias de frontera, que son los campos básicamente donde trabajamos, que contaran con espacios. Y ahí, en ese sentido, nosotros fuimos los primeros, como ven en esta lámina, que contamos con programas radiales en AM. Ahí ven ustedes un logo arriba del lado derecho que se llamó El Giro del Tiempo, en Radio 13, que funcionó 9 años los sábados. Teníamos un programa los sábados en la noche, y antes de que el internet tuviera tanta importancia, lo que teníamos de única forma para comunicarnos fue el radio, y así comenzó nuestra historia en comunicación, El Giro del Tiempo. Con el tiempo, 10 años después, esto ocurría a inicios de los 80s, ya en los 90s nosotros pudimos desarrollar programas en radio que pudieran tener una página web. Es decir, paralelamente al radio, nosotros subíamos las informaciones que grabábamos en video, grabábamos los tracks y nosotros los poníamos a disposición de nuestros usuarios. Y eso evolucionó en un programa que se llama, todavía hasta la fecha lo conservamos, Conciencia Planetaria, que es el logo que está justamente abajo. Y en el nombre del programa está nuestra actividad principal, que es ¿cuál? Compartir enfoques para cambiar la percepción que tenemos sobre nosotros y sobre el planeta. Es por eso que desde hace ya más de 15 años, Conciencia Planetaria se ha mantenido vigentes en diferentes medios. Hoy ya contamos con un canal propio de televisión en internet en donde está saliendo esta señal, gracias a esta plataforma, y lo único que requerimos es una computadora, una conexión a internet y una cámara web que pueda tener buen desempeño, tan solo suficiente para poder emitir a todo el planeta esto que estamos compartiendo en este momento. Bueno, a partir de la alianza con organizaciones que se dedicaban a los correos electrónicos, es decir, las listas de correo, que fueron el segundo orden de importancia que nosotros hace rato compartimos con ustedes, que era el recurso que teníamos antes de la web 2.0 y las redes sociales, eran las listas de correo. Bueno, pues el logo que ven ustedes abajo es Red Anáhuac, y Red Anáhuac hoy por hoy, que está manejada por Ricardo Campo, con el cual tenemos alianza, tiene presencia en más de 50 países y son más de 200 diferentes listas de correos que podrían alcanzar cerca de los 3 a 4 millones de usuarios. Cuando se envía una lista de correos como las que tiene Ricardo Ocampo, en donde hay diferentes tópicos y diferentes listas por áreas de interés y también por países, estamos hablando que se pueden detonar efectos de comunicación interesantes a través solamente de las listas de correo. Todavía hasta ese entonces no había redes sociales, ni tampoco había web 2.0. Entonces esa fue una evolución muy importante, y nosotros trabajamos en eventos y en encuentros que con el paso del tiempo fueron siendo mucho más participativos, y en donde se incrementaba la membresía de participantes cada año. Y es justamente lo que yo les traigo en estas láminas, narrando un poco nuestro trabajo de cómo hemos venido en los últimos años trabajando este tipo de encuentros hasta esperar en los años 90, a mediados, 95, 98, que empezó el Facebook. El Facebook es un fenómeno mundial, es un efecto de referencia, es al que nos vamos a referir esta tarde, porque nos ha permitido rebasar una enorme cantidad de barreras de comunicación que teníamos incluso a nivel social. Quiere decir esto que estas herramientas de comunicación nos permitieron generar una cosa que en Internet se llama identidad digital. Nosotros tenemos una identidad a partir de que generamos una expresión sobre lo que nosotros somos, y se puede contar con una identidad en diferentes filiaciones. Por ejemplo, el Instituto Federal Electoral nos identifica nuestra escuela con una credencial, nos identifica el Seguro Social si tenemos este aseguramiento, nos identifica el Departamento de Policía y Tránsito para poder manejar y nos emite una credencial. Es decir, estamos llenos de identidades,
tenemos identidades bancarias, tenemos identidades de manera catastral, pero también en nuestro registro civil, hasta que desarrollamos nuestro CURP. Con ello, entonces, pudimos generar una identidad digital en las redes sociales. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos registramos en Facebook. Entonces, a partir de ahí surge un concepto bien interesante que es una identidad digital. Y a partir de los años, ya del inicio de la década de los años 2000, estamos ya en el 2012, empezamos a contar con estas redes sociales. Pero vamos avanzando un poco. Nosotros hemos estado en un medio interesante que es la televisión por cable. Ahí generamos precisamente Conciencia Planetaria. Hoy todos los que están participando con nosotros en internet vienen participando con nosotros desde hace 15 años, cuando teníamos nosotros nuestros programas en televisión por cable. Nosotros tuvimos Conciencia Planetaria precisamente en un canal que se llamó Potencial Humano, que lo transmitíamos por PCTV y teníamos presencia en 22 estados de la República y éramos uno de los primeros 10 programas que se veían. Ahí está la cabina de Radio 13, ahí está Conciencia Planetaria, y nosotros invitábamos los sábados por la noche a los expertos a que nos hablaran de los diferentes temas, detonando precisamente intercambiar información, que básicamente para eso sirven los foros. Los foros, no importando los medios, porque hay diferentes medios de comunicación, hay medios escritos, por ejemplo, medios presenciales, como es este, que es un aula de una universidad en donde estamos transfiriendo una comunicación directa, presencia a presencia, y hay medios que son digitales o electrónicos. ¿Cuáles son? Pues ya hay periódicos digitales, en donde no solamente se imprimen, sino también salen versiones digitales, pero sí ha ido más allá. Ya se cuenta con una televisión web, como la tenemos hoy aquí, y ahora muchas de las empresas que tenían señal abierta en radio o en tele, están transmitiendo sus señales en tiempo real, como nosotros lo estamos haciendo en internet en este momento. Ahí está el canal que les he platicado durante estos minutos, es Planeta 2013, y aquí en el nombre hay un código. No es 2013 en función del año 2013, sino es un código matemático. Si tú multiplicas 20 por 13 te da 260. Y 260 es el paquete del mínimo biorritmo en el cual se sustenta la vida humana, pero que si vamos multiplicando 260 y lo vamos progresando, tendremos 144,000 días. Estos 144,000 días, que equivalen a un periodo de 5,000 años, hacen posible dividir esos 5,000 años entre 13 y tendríamos 13 paquetes de 480 años. Entonces se convierte en un fractal. 260 días son exactamente las 42 semanas del embarazo de una mujer. Entonces quiere decir que hay un factor biocósmico y biológico que está regulado por los movimientos de los planetas que imprimen estos ritmos en nuestros cuerpos a nivel biológico. Estos grandes movimientos de los planetas nosotros les denominamos biorritmos estelares, y nosotros tenemos los propios biorritmos, que son nuestra respiración, nuestros ciclos circadianos del corazón y también nuestros ciclos de menstruación, en el caso de la luna femenina, que es cada 28 días, pero también en el caso del embarazo sigue siendo una constante que sean estas 42 semanas, que equivalen en un promedio a 260 días. Si nosotros multiplicamos 20 por 13 te da 260. Resulta que los antiguos matemáticos y astrónomos mesoamericanos y de otros lugares del planeta descubrieron que hay una correlación intrínseca entre los movimientos del cosmos y los movimientos de los biorritmos de los seres vivos. Y esta correlación les permitió generar sistemas de medición de movimiento, no en tiempo, sistemas de cronodistancia y sistemas de movimientos. Estos sistemas de movimiento con el tiempo se convirtieron en sistemas calendáricos.
Y estos sistemas calendáricos hoy se está redescubriendo por parte de los investigadores en la universidad, en el Instituto de Física en la UNAM, en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Están redescubriendo que a través de la gastronomía los antiguos sabios no eran personajes que se dedicaran a la idolatría, ni mucho menos, sino que eran grandes conocedores de estos ciclos cósmicos que nos afectan a estos ciclos de vida. Y esta es una de las disciplinas que nosotros estamos impulsando mucho con retomar nuestra identidad en esta sabiduría antigua. Y bueno, nuestros medios, una gran parte del esfuerzo que nosotros realizamos se dedica precisamente para que el gran público a donde llegamos, que estamos teniendo presencia en más de 40 países que visitan nuestra señal, puedan enterarse de estos portentos. Bueno, las redes sociales nos han ayudado en los últimos años a hacer posible que haya mayor interacción. Así que este es nuestro canal de televisión. Allí ven ustedes este sello que es Cali Mexico, que es nuestra organización cultural. Entonces armamos organizaciones culturales, canales de comunicación virtual y hemos desarrollado academias virtuales. Hoy por hoy tenemos convocatorias en internet a partir de las cuales las personas pueden tomar cursos en línea, ya sea presencial o de manera virtual, y por ello hemos hecho muy eficiente nuestro círculo virtuoso de lo que nosotros hoy, y ustedes conocen muy bien, es nuestra red de networking. Nuestra eficiencia en términos de vinculación es poner en sintonía a los usuarios con los medios de comunicación, con los expertos, con las organizaciones y los movimientos civiles que nosotros impulsamos. Hasta ahí vamos hoy día, y me parece que es importante destacarlo porque entre las alianzas que participan con nosotros están, por ejemplo, movimientos espirituales, movimientos ecologistas, movimientos humanísticos de desarrollo humano y los movimientos que pueden destacarse como ciencias de frontera. Así que estos 4 ámbitos es a los cuales nosotros prestamos nuestros foros para que todos ellos vayan comunicando sus actividades. Ahí está una de las últimas organizaciones que hemos fundado, que es Malinali, Medicina Tradicional, y hemos logrado un acuerdo con Chapingo para que la universidad, que es la más importante en materia de medicina tradicional, herbolaria, fitotecnia y medicina tradicional, venga a la Ciudad de México a impartir sus talleres. Ya hemos logrado este convenio, y en el ámbito de desarrollo humano hemos formado Holística México, que ustedes ven ahí el logo. Holística México es la que tiene que encargarse de organizar paquetes de academia para que las personas puedan formarse de manera de buen nivel, en un alto nivel académico, para recibir conocimiento en el desarrollo humano. Esta fue la página web que durante muchos años nos sirvió de comunicación. Ya la hemos dejado atrás, ya la cerramos. ¿Por qué? Porque la web 1.0, que es esta, solamente te permitía emitir información, pero la única manera de que las personas contactaran contigo era a través del correo electrónico, en un correo que ponías ahí, que siempre era info@aztlan.org.mx. Si acaso les poníamos ahí a disposición artículos, videos, fotografías, y ustedes se fijan que ahí al centro está un usuario de Ustream, que es en donde ahorita estamos transmitiendo. Bueno, pues nosotros así iniciamos nuestras transmisiones, antes de contar con un canal autónomo. Lo que fue pasando con el tiempo fue desarrollar estos modelos de academia virtual, donde las personas podían escoger su curso, leer la currícula del experto, inscribirse en línea, y una vez que se lograban, poníamos al instructor en la cámara. De esta manera, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, hemos puesto al servicio de estos movimientos que ustedes ven aquí. El movimiento de mexicanidad más importante que hay en México se llama el Día Mundial de Nuestra Madre Tierra, en el que participan diferentes grupos y expresiones de mexicanidad, concheros, mexicanistas, grupos de tradición y grupos de cultura, y hasta las universidades. Bueno, pues hoy, cada año, ya por 20 años el próximo abril, porque es el tercer domingo de abril, en un llamado de la ONU,
Nos reunimos más de 1000 personas a hacer una caminata y una ofrenda sagrada un domingo, el domingo 21 de abril o el tercer domingo de abril, para iniciar en el Museo de Antropología. Entramos al museo, hacemos una danza dentro de la sala mexica, salimos con todos los grupos a Reforma y llegamos al Zócalo a hacer una danza de 13 movimientos, de 13 danzas a los fundadores de México. Hoy, hace 20 años que iniciaban estos trabajos, yo recuerdo cuando participaba al principio, ¿saben cuántas personas participaban durante 2 horas del Día de la Tierra? Si acaso 100 personas y 3 grupos, 100 personas, 3 grupos. Este año 2012 participaron 4 países, 11 sedes, y si contabilizamos el número de personas que estuvieron enlazadas gracias a las redes de comunicación, fuimos casi 500,000 de personas interactuando en esta acción de amor, respeto y cuidado a la tierra. Entonces, estos ámbitos que hoy podemos lograr sería imposible sin las redes sociales. Y por eso es de que hoy me da mucho gusto compartir con ustedes este tipo de trabajos. Hemos hecho festivales como este en Teotihuacán, Malinalco, Xochicalco, con semanas culturales que duran de 3 a 4 días, muestras de pintura, de literatura, de teatro, de medicina tradicional, etcétera, que nosotros no podemos pensar lograrlas si no tuviéramos esta comunicación que hoy logran las redes sociales. Ahí están viendo nuestras reuniones de lo que nosotros hemos llamado la red de conciencia. Están viendo hasta abajo, en esta lámina, a Ricardo Campo, un servidor, en el TEC de Monterrey en Aguascalientes, una universidad pública en San Luis Potosí. Estas reuniones es el Hotel del Prado en el año 2008, con una reunión que pudimos trabajar con casi 3.500 personas en un fin de semana, teniendo mesas redondas, conferencistas, etc. Entonces esto da cuenta de cómo hemos venido detonando y desarrollando una línea de comunicación y de conciencia. En este caso, todos los de la filosofía y la tradición mexicana nos reunimos en torno a este modelo de transformación que es Quetzalcóatl. Este personaje del año 1050 generó una síntesis tan importante que permitió que al 1300, es decir, 300 años después, se contara con un concepto de unidad cósmica, de unidad que permite al ser humano desarrollarse en todos sus ámbitos. Y esto no se conoce en México. Y gracias a estos esfuerzos, todos estos modelos de pensamiento y filosofía ya están saliendo al mundo. Es decir, se pasaron nuestros amigos, las organizaciones, de hecho está aquí con nosotros Quecholi, y quien está a cargo ya de un proyecto radiofónico. En Planeta 2013 también tenemos radio. Ahora les voy a mostrar el módulo de radio. Él ha iniciado por las noches de los miércoles a los sábados una radio en vivo por internet a través de Planeta 2013 Radio, con música, filosofía de todo tipo. Y de las 10 de la noche hasta que se duerme, él está al aire. Y esto es la manera de que entre nosotros participamos, y ellos se visten de negro porque son de la tradición tezcatlipoca. Precisamente hacen el estudio de la danza, el estudio de la matemática vigesimal de los 260 días, el estudio de la medicina tradicional importantísimo, y el estudio del desarrollo de una transformación del ser humano. Y son los chavos, es decir, los temastianis, que son sus maestros, que son nuestros maestros, también ya pasan de los 52 años y han podido transmitir este legado a otras generaciones. Vemos ahí el Auditorio Nacional en esta lámina, que está a la mitad, pero sí es un logro haber tenido ahí una membresía de casi 3.500 personas ese día, a través de los medios de comunicación. Le llamamos Jornadas del Potencial Humano Científico. Esto fue en el año 2006, y ahí vemos las mesas de trabajo, y si se fijan al fondo, no hay más producción que una mesa y un micrófono. Y todos decían, están locos, ¿cómo creen que van a hacer un evento en el Auditorio Nacional con una mesa y un micrófono?
lo vamos a hacer. Pues hicimos un programa que inició a las 10 de la mañana y terminó a las 10 de la noche, se transmitió también por internet y tuvimos todo el piso de abajo lleno durante todo el tiempo, 12 horas continuas de mesas de trabajo en estos ámbitos que les comento: medicina, religiones, filosofía, ciencias de frontera, y pudimos romper esa idea de que solamente los grandes auditorios y los grandes foros son aquellos que requieren gran producción. Este es uno de los últimos eventos que hemos hecho, fue el año pasado en la refinería 18 de marzo, que está aquí luego, y que le llamamos el primer Congreso de Sabiduría Ancestral. Gracias al apoyo de organizaciones civiles, pudimos contar con boletos para que vinieran representantes de 18 países, de pueblos originarios, y como ya nosotros traíamos una red de mexicanidad, invitamos a los connacionales y más de 800 personas participaron durante 4 días con foros, mesas redondas, conferencias, intercambio de información, desarrollo de proyectos, que esto es lo más importante, que ahorita les voy a decir dónde vamos, y sobre todo tejer una red en donde cada quien se llevó a su país esta posibilidad de podernos estar comunicando de manera continua. Entonces, con esto les quiero decir que las redes sociales que han venido utilizándose en los últimos años con un ámbito totalmente social para poder colgar tu foto y poderle decir a tus amigos que tienes un hijo o que fuiste a la fiesta, o mostrar estas cuestiones que hasta cierto punto te dan una identidad, sí tienen una aplicación civilista y social muy importante. Más al rato me voy a referir a cuáles. Este es el 21 de marzo en Chichén Itzá. Estuvimos más de 1000 personas reunidas en un encuentro que estaba precisamente orientado hacia el estudio de la gastronomía. Y este es uno de los esfuerzos que se han venido llevando a cabo en los últimos 12 años, que si no han ido, de veras no se lo pierdan. Son los consejos de visiones, en los que los chavos, los jóvenes y los ancianos jóvenes se reúnen con talleres, ceremonias, conferencias, a crear una aldea de paz durante 4 días. ¿Cuál es el acento de la aldea de paz? Generar pueblos intencionales autosuficientes. ¿Hacia dónde se dirige esto? Generar ecoaldeas. Pensamos que las ciudades cada vez más van a demandar recursos y que están dirigidas al colapso. No hay una sola ciudad que le puedas parar su demanda de recursos. No hay una sola. Ciudad de México sigue creciendo, Nueva York sigue creciendo, Sao Paulo sigue creciendo, París sigue creciendo. Es decir, ¿quién podría parar el desarrollo del desorden en nuestras ciudades? En verdad, el mismo colapso. Entonces, ante este reto que plantea la realidad que hoy vivimos, nos parece que es muy importante generar un nuevo modelo social y un nuevo modelo cultural de convivencia. Y ese nuevo modelo nosotros creemos que pueden ser las ecoaldeas. Y eso es precisamente lo que estos abuelos del movimiento hippie de los años 60, hoy ya tienen 60 y tantos años, que son nuestros pares, están ya recogiendo, después de casi 30 años de peregrinar por todo el continente e irse a Europa, y diciendo: señores, nos regresamos a los años 60, ¿de acuerdo? Pero con una organización y con un objetivo mucho más práctico. Ya no más drogas, no más relajo, no más oposición al sistema. ¿Por qué no nos organizamos de una manera inteligente y desarrollemos las primeras comunidades autogestivas e intencionales? Y ahí está la apuesta que nosotros tenemos. Esta es la reunión de la Expo Mérida, la más importante en Mérida, en donde nos dimos cita investigadores, comunicadores, expertos, hablando sobre los cambios y las transformaciones que tienen lugar en el planeta. Hay 3 niveles de transformación que van en marcha en el planeta y que nadie las va a detener. Y ustedes saben de esto. Y las redes sociales han servido para darnos comunicación sobre todo esto, que son las siguientes. Una transformación climática inaudita, que nunca como antes se está dando, y esto debido a que se cumplen ya los paquetes de 5,000 años que hace ratito me referí. Cada vez que se cumplen y se juntan 2 paquetes de 5,000,
se juntan 12.000 años. Pues cada 12.000 años hay un enfriamiento importante en la Tierra. Y esto debido a los cambios electromagnéticos que tiene el Sol. El Sol y el sistema solar tienen su propio biorritmo cósmico. Y la última glaciación que tuvimos fue la glaciación Boone hace 10.000 años. Pero como tenemos 2.000 del año cero para acá, ya se cumplen esos 12.000 años. Y vamos derechito a una mini glaciación. No lo digo yo, sino que ya los paneles de investigadores de cambio climático que la ONU ha encargado que se desarrollen, están ya entregando las carpetas con estos estudios. Y todos ellos apuntan que este famoso calentamiento global no está solamente sustentado sobre la generación de los gases invernadero, que nosotros conocemos como el CO2, ¿no? Nosotros podemos bajar nuestros niveles de CO2 con estos pactos de Kioto y demás, que por cierto las grandes potencias no los firman. Con todo y la amenaza y el riesgo que implica, hoy por hoy los Estados Unidos, China y Japón no firman el protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque esto implicaría bajar la dinámica de la industria y no lo van a firmar, de hecho. Ya se va a vencer el protocolo de Kioto en el 2013, ¿sabían? Y entonces todo el movimiento mundial ecologista está tratando de impulsar un nuevo protocolo. Pero si el foro de Río, que no tiene tantos años, que se dio en Sao Paulo, en Brasil, y que de nuevo se volvieron a reunir en junio en este año, revisando el mismo foro de Río, ¿saben cuáles fueron las conclusiones del foro de Río? Hemos detonado una serie de alternativas y mecanismos que los gobiernos no tomaron en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con este esfuerzo de ordenar de mejor forma nuestra polución, nuestra contaminación y nuestra depredación? Es un problema que tenemos hoy en nuestra civilización y va en serio, pero la única forma que podemos lograr es adecuarnos de mejor forma a los cambios, porque los cambios nadie los va a parar. El segundo efecto al que me voy a referir de la transformación que vive hoy la Tierra es nuestro cambio de percepción debido a las redes de información. Que esto es prácticamente materia de lo que vamos a ver en esta charla. Y me refiero a lo siguiente: nunca como antes hemos tenido tal acceso tan importante a la información a nivel mundial. Además, con un traductor de Google, que hoy tienes acceso, has contado en el traductor de Google que está al servicio cuántos idiomas puedes traducir de manera instantánea las páginas. Ahí te va, 32 idiomas. Hoy la población del mundo puede cambiar el idioma de cualquier página en cualquier punto del planeta en términos de segundos. Tú le pones en el traductor de Google que se traduzca toda una página, que esté en francés, en inglés, en alemán, en español, en chino, en árabe, ¿y qué crees? Ya te la traduce completa. Entonces este hecho inusitado, que lo saben perfectamente los de los medios de comunicación y sobre todo los de las tecnologías de información, está generando un cambio, una transformación en la forma de cómo percibirnos. Y es por eso que es importante que ustedes escucharan esta conferencia en este sentido. Vale mucho la pena el conservar estos esfuerzos de las tecnologías alternativas, que es open source, para que no estemos en medios que son controlados por las fuerzas económicas a nivel mundial que nos hacen consumir a los costos que ellos desean y a la velocidad de la información que ellos desean. Esto llega a este grado en este sentido. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Gracias a que todavía el 90% de nuestros equipos utiliza software mercantil, es decir, de Apple, Windows, Microsoft, etc., hay candados en donde los gobiernos lo pueden cerrar al acceso a ciertas páginas, pero esto no puede ocurrir con el open source. Por eso es importantísimo que sigamos defendiendo el software libre en términos de nuestra libertad de información. Y justamente en el marco de esta reunión de Expo Open Source, tiene sentido volver a validar los siguientes. Saludamos y felicitamos al Politécnico como una unidad que reúne el estudio y el talento de la investigación y la academia para seguir desarrollando nuevas tecnologías.
Hoy quisiera también a ustedes lanzarles una petición al final de cómo nos pueden ayudar en todo esto, porque para esto sí traigo una petición a ustedes. Ahorita les voy a decir cuál es, a ver si ustedes pueden ser aquellos que pueden darle una optimización, una solución a nuestra necesidad. Ahorita les comento. Bueno, sigo. Claro, teníamos que venir y también hacer una petición a nivel de trabajo. Esta es una aventura de una amiga que se llama Michelle Bouton, que generó el festival Xicome. Xicome es una raíz náhuatl que quiere decir quinto o cinco. Xicome quiere decir 7 y que está relacionado también con la capacidad de poder detonar armonía. Y si nosotros juntamos Xicome, 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 decimos México, que es el nombre original de la lengua náhuatl de México. Entonces ella tiene la idea de que los festivales de arte, de cultura y de filosofía durante todo el lapso que dura el encuentro pueden ayudarnos a crear armonía y abrir espacios de transformación. Ya ha habido 2 festivales, uno en Chapultepec, muy importante, que fue el primero, y este fue en Coyoacán, este segundo que ven las fotografías ahí. ¿Y qué creen? Gracias a qué medios las personas que participaron se enteraron, las redes sociales. Ahí estamos en Yucatán dando las conferencias. Este es el Día de la Tierra en el que participan. Esa es la fotografía dentro del Museo de Antropología, en la que yo les conté que entrábamos pues casi 800 personas. Es algo que ha roto completamente los marcos, y nosotros hemos, gracias a las redes de información, lanzado ya convocatorias planetarias. Esta es la primera. Ahí está el cartel. Se llama Fuego Nuevo. Resulta que astronómicamente cada 19 de noviembre y 19 de mayo, que son 2 antípodas, tenemos una alineación aparente de la Tierra con el Sol y con Pléyades. Y resulta que Pléyades nos da una situación geocósmica totalmente astronómica que nos permite ubicarnos hacia nuestra casa celeste, que es la Vía Láctea, que los antiguos la representaban como una serpiente, Xiucoatl, o para los mayas, esta serpiente blanca. Entonces, cada tradición recuerda que nuestros orígenes no son terrestres y son estelares. Y no estoy diciendo aquí que hayamos sido paridos por extraterrestres, no. Quiere decir que toda la información está contenida en el Sol, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque nosotros somos el Sol, nadie puede negarlo. El día que el Sol se apague, todos chupamos faros. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente: si nosotros somos el Sol y tenemos una alineación anual cada 19 de mayo, que es el paso cenital primero, y cada 19 de noviembre, que es el paso cenital, pero no del Sol, sino de las Pléyades al cenit, entonces estamos calibrándonos con estos ritmos estelares. ¿Qué creen? Lanzamos la convocatoria hace 5 años y la respuesta por internet, gracias a las redes sociales, fue inusitada. Tenemos 100 diferentes países que participan, 22 países con 100 diferentes núcleos de personas en estos países, en donde tenemos cuencas, es decir, redes que ahorita se las voy a enseñar, a través de las cuales cada quien pronuncia dónde va a estar, qué trabajo va a realizar, y todos nos sintonizamos para hacer un trabajo planetario durante ese día. Que esto también cambia la perspectiva de cómo trabajar, algo que nosotros vamos a llamar inteligencia colectiva. Esta inteligencia colectiva es una meta que todos nosotros podríamos tener como entidades individuales para trabajar en grupo, que es algo que todavía en Latinoamérica no hacemos muy bien. Bueno, apenas hicimos algo bien, que fue ganar en un trabajo de conjunto una medalla de oro, precisamente en las Olimpiadas de Londres, con el equipo de fútbol de México. Y esto está demostrando que sí podemos trabajar con una sistematización y una estrategia. En el trabajo del manejador técnico de la selección se privilegió a la metodología del sistema más que a las personas, y por eso llegaron tan lejos. Es decir, si juegas con un sistema, las personas que están viables, si se lastiman, las cambias y pones otras al más viable.
pero no son las estrellas las que ganan los partidos, sino la estrategia y la metodología. Y esto es algo que con el tiempo se va a ir desarrollando. Ahí está el llamado a este encuentro del 19 de mayo, que contesta al 19 de noviembre, y que nosotros le hemos llamado el encendido de las 3 piedras del fogón. Este lo hicimos en un cerrito que lo ven allá al fondo, que está muy cerquita de Tula, que es el Cerro Xicoco, en el que se sugiere que haya nacido toda la cultura de Tula en el año 1000, justamente con Quetzalcóatl. Cuando feneció Xochicalco y Teotihuacán, que debió ser entre el 800 y el 900, alguien tenía que darle continuidad a todo este esfuerzo, y fueron los de la cultura tolteca de la ciudad de Tula. Gracias a ellos llegó hasta el año 300, 1300 con el Chico Tenochtitlan. Es decir, son esfuerzos pausados para ir dándole continuidad a una tradición muy antigua. ¿Hace cuánto nosotros sugerimos que pudo haber surgido este modelo de desarrollo humano para Mesoamérica? Por lo menos 3000 años antes de Cristo. Si nosotros sumamos 2, llevamos 5000 años de una continuidad en donde hay esfuerzos de personas que hacen posible que no se pierdan estas enseñanzas y que puedan ser entregadas a futuras generaciones. Esta es una fotografía de ese día, donde estamos dirigiéndonos con los ahumadores en el atardecer, porque ese día también fue 20 de mayo y fue el eclipse total del sol. Pero no fue el eclipse total para México, sino fue en el norte de América, ¿se acuerdan? Y que venía por el Pacífico. Ese fue el 20 de mayo, muy importante. Entonces, aprovechamos retomar fechas astronómicas para realizar este tipo de trabajos planetarios. Ahí estamos juntando los ahumadores. Bueno, la cosa no ha quedado en México. Estas fotografías que yo les traigo aquí son del encuentro que hemos tenido en España en este junio pasado apenas. Y vean ustedes la respuesta, gracias a las redes sociales, de las convocatorias de nuestros pares que tenemos de las redes de conciencia allá en España. Se llama Portal Dorado. Esta página en internet ha podido hacer conexiones con las organizaciones de humanismo y espiritualidad en España para que puedan estar en contacto. Los mismos consejos que nosotros habíamos convocado en México ya se exportaron a otros países, pero no con una necesidad de prestigio ni de ganar público, sino que sabemos que la metodología de los consejos permite acercar a las personas, crear espacios de diálogo y acuerdos de trabajo mutual. Esa es la única manera como podemos desarrollar trabajos conjuntos, fuera de lo que son los gobiernos y las partidocracias. Las partidocracias tienen a todos los países totalmente fuera de lo que es una representación importante, y en México nos tienen en un brete también los partidos. Hoy vemos que la elección está capturada por un grupo que es el PRD, y digo capturada porque ellos dicen que desconocen todo el proceso electoral de México. ¿Qué pasa si el 9 de septiembre el Tribunal Federal Electoral define y decide que sí califica la elección? ¿Qué va a hacer el PRD? Va a desconocer por completo las instituciones y va a generar un movimiento que es realmente muy triste que nosotros entendamos que solamente tenemos una viabilidad de la política a través de los partidos. Pues no, estos movimientos civiles y sociales, voy a mencionar 3 muy importantes un poco más adelante, ¿saben gracias a qué han sido favorecidos? A las redes sociales. La forma como las personas se ponen de acuerdo, se comunican y se dan para poder transformar una convocatoria y hacerla totalmente abierta, es gracias a las redes sociales. Y muy particularmente, ¿saben a qué? Al Facebook. Ustedes se acuerdan del cacerolazo, que este cambio tan importante que se dio en Argentina en términos de una respuesta civil y social ante la alzada de precios y ante los cambios que el gobierno proponía. Pues gracias a que se pusieron de acuerdo, en aquel entonces no se utilizaban en las redes sociales porque todavía no estaban construidas. ¿Saben cómo se pusieron de acuerdo? Con correos electrónicos. Entonces se pasaron todas las cuentas de correos electrónicos, las personas se pusieron de acuerdo, salieron a las calles con sus cacerolas y se dio el cacerolazo de Argentina. Gracias a eso cambió por completo la manera de hacer política. Bueno, esta reunión que ustedes están viendo ahí reunió a las organizaciones de cultura, de tradición y espiritualidad más representativas de España
para hacer dos encuentros, uno en Alcover y el otro en las montañas de Urbasa. Ese es el amanecer, es precisamente este momento tan importante que es la salida del sol, y vemos ahí que Arboleda Gaya en la noche en Alcover hizo un laberinto con luces, con pequeñas ceras. Todo el pueblo de Urbasa salió a trabajar con el grupo, de tal manera que todos hicieron un trabajo social colectivo importante. Ahorita les voy a comentar de dos hechos que no se me olviden, que están ahí, que no están ahí documentados, que es el Festival Huirra, el Huirra Fest, apenas que acaba de pasar en el Palacio de los Deportes. Ahorita lo vamos a comentar, que no se me vaya este hecho. Y aquí están danzantes españoles, hispanecas en Santiago de Compostela danzando. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles vinieron a México, aprendieron la tradición, la regresaron a España, y ahora hay más de 1000 danzantes haciendo su trabajo de tradición allá en España, abriendo una ruta filosófica, espiritual, totalmente nueva para ellos, pero que les está funcionando, porque al final los grupos de tradición de México no han perdido esa capacidad de manejar la energía de la naturaleza y del cosmos. Allí está arriba la reunión de España, y aquí está abajo la reunión de México. Esto es Coyoacán y arriba es España. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento civil de conciencia que busca la transformación del hombre está teniendo repercusiones, y estamos pudiéndonos coordinar y ponernos de acuerdo para que esto ocurra. Ahí está el encuentro de Alcover, en donde estamos trabajando en torno a estos viejos líderes. Ahí estamos encendiendo el fuego central, en donde hemos traído ceniza de diferentes sitios. ¿Se acuerdan que les enseñamos la ceremonia del Cerro Chicoco en Tula? Bueno, se nos entregó un sahumador, lo llevamos a España, y es el que precisamente estamos portando en esa ceremonia de fuego. Es decir, estamos reuniendo la energía de diferentes regiones, de las diferentes organizaciones, para una intención común, que en eso se convierte en una ceremonia. Un rezo colectivo es eso, cómo realizar una visión de manera conjunta. Este personaje que no quiero dejar pasar es Alberto Ruz. Alberto Ruz es el que generó las primeras comunidades intencionales ecologistas en México. De hecho, generó Huehuecoyo. Si ustedes van al sitio que más adelante les voy a decir, que es consejodevisiones.org, ahí está toda la información de su trabajo. 25 años trabajando sobre ecoaldeas, que ya comenté que es un trabajo muy importante. Organizó las caravanas de paz por toda América, se fue 10 años hasta Ushuaia, allá en Argentina, se regresó a Brasil. El gobierno de Lula, a través de su secretario de Cultura, le dio recursos para que se pusiera a trabajar este camino de cultura y de transformación y espiritualidad allá en Brasil, y fue distinguido con el premio Ashoka, que es una organización civil mundial que distingue esfuerzos de organización con recursos. Entonces, estos son los trabajos que hemos venido llevando a cabo en los últimos años, y ahora vamos a hablar de las redes sociales. La identidad digital, nosotros ya dijimos que era un fenómeno que nos permite detonar una identidad única. Ahí lo que nos permitimos lograr es un ámbito de percepción, de conciencia y de inteligencia multirelacional, y esto nos permite un efecto, tener conciencia, y a esto se le denomina awareness, es darnos cuenta de lo que somos, en dónde estamos, y sobre todo las posibilidades de vinculación. Y este concepto de las redes sociales se va hacia este sentido, el imaginario colectivo. El imaginario colectivo es lo que tú, yo y todos los que estamos en conexión con las redes sociales nos imaginamos que tiene que ser la visión. Y eso es lo que todos estamos dándole forma todos los días en el mundo virtual. Es como si tuviéramos dos mundos que coinciden y que tienen esta capacidad de interactuar uno y otro. Si se va de la realidad del mundo virtual, empieza a dejar de tener fuerza. Si se va demasiado a la realidad, no genera simpatía. Entonces, ¿dónde está el acento de las redes sociales? Lo voy a decir de una sola palabra:
innovación social. Y es ahí justamente donde tenemos que seguir trabajando. Ahí está este efecto que lo han estudiado los científicos de las matemáticas y de Internet. Se llama la teoría de los 6 grados de separación. ¿Qué quiere decir esto? Que en un entorno de movimiento de masas, nosotros somos masas, ¿no? Tenemos cuerpo, todos estamos interconectados con todos tarde que temprano, después de 6 diferentes grados. Es decir, cuando tú estás desviando la atención de una comunicación verbal, basta que tú le digas a otra persona para que esa persona se lo diga a otra persona y esta persona se lo vuelve a decir a otra persona. Al paso del tiempo, toda la sociedad está enterada de lo que se ha dicho. Esto ocurre de manera presencial. Imaginen cómo se articula gracias a las redes sociales. Por eso, un Twitter hoy, que los grandes líderes de opinión o los artistas que son personas públicas, basta que la rieguen diciendo, como esta mañana estaba leyendo, viendo en el noticiero de uno de los canales más importantes, que una argentina se equivocó, que la canción de las Olimpiadas era el que la emitía Elton John, y más bien el homenaje era para John Lennon. Los dos escriben con John. Bueno, pues fue el retweet más importante del Twitter en las últimas horas. Es decir, a ese grado llegan en términos de millones. Los que quisieran retirarse en este momento, los veo inquietos, que se tienen que ir a otra actividad. Adelante, yo me quedo por internet para cerrar esta conferencia, y si quieren pues hacer su retirada, no importa. Gracias por acompañarme. Bueno, seguimos adelante. En los últimos 10 años, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la mejora en el acceso de Internet, las redes sociales han detonado una nueva forma en que millones de individuos y organizaciones en todo el mundo se perciben y se relacionan entre sí mismos. Ahí está la gráfica, ustedes la están viendo, y estos son los puntos de interacción geométrica que se logran hoy gracias a las redes sociales. Aquí está la parte central de la charla de esta tarde. Gracias a las tecnologías de comunicación y la creación de las redes sociales, logramos 3 cosas: visibilidad, vinculación y después comunicación. Pero todo esto, ¿para qué? El reto es ir de la información unitaria, es decir, de la que cada quien se colecta, que nos permite, como lo hemos hecho en las redes sociales, entretenernos, proyectar nuestro ego, debido a un vacío y demanda de atención que muchas veces no logramos en sociedad, y que por eso utilizamos las redes sociales muchas veces. Hay personas que utilizan ahora ya más horas en el Facebook que con su familia o en una interacción presencial. Esto es terrible porque está generando un efecto de un vacío. Este es algo de los problemas que toca mencionar esta tarde en este sentido. Ok, hay redes sociales y hay un montón de información, pero automáticamente surge un problema. ¿Qué de toda la información con la que tenemos acceso está validada y es real? Es decir, tenemos certeza que sea verdadera. La verdad es de que más del 60% de la información que circula no tiene sustento. Queda un 40%. Bueno, de ese 40% todavía es un refrito. Quiere decir que no son fuentes directas. Y de ese 20%, solamente un 10% del 100% es una información confiable. Esto es impresionante, debido a que estamos formando criterios que no tienen base y que no tienen sustento. Y solamente por el hecho que está publicado en Internet, solamente por eso tomarlo como válido. Entonces aquí hay una gran advertencia en base a un fenómeno que está ocurriendo. Hay una enorme desinformación gracias a las redes sociales. Pero bueno, ese 10% se utiliza muy bien en este sentido. Nos podemos enterar de fenómenos que están ocurriendo en tiempo real, eso es muy bueno. Nos podemos organizar para trabajar de manera civil, y eso es lo que implica los 3 movimientos más importantes de los últimos 5 años, ahorita los voy a mencionar, para ir hacia dónde. ¿Qué vamos a hacer con esta visibilidad, vinculación y comunicación? Articulación. Ahí está el reto.
Si nosotros logramos articularnos gracias a las redes sociales, las estamos utilizando bien. Pero si no articulamos, el fenómeno se revierte. ¿Y saben qué es? Cada vez nos vamos a quedar más aislados y más desinformados. Y ya está ocurriendo. Y esta es una lucha que está llevando a cabo políticas de comunicación social en los países que no están participando de este bloque de apertura. Y por lo tanto ahorita hay dos tendencias. La primera de ellas es que hay un esfuerzo de algunas compañías para cerrar el internet y controlarlo. Y esto en el open source pues no puede ocurrir, porque mientras más libertad exista, se tiene que autorregular a sí misma hasta que las islas de información y los foros y las herramientas de comunicación se autorregulen. Y esto es lo que piensan los analistas que debe ocurrir en el futuro. Es decir, en el futuro tendremos mejor capacidad para administrar la información y poder contar con estos niveles de confiabilidad. Hacia allá van las tendencias. Pero esto no les gusta a los países que no piensan como en Occidente. Y me refiero a dos casos muy importantes, que es China y los países árabes. Todavía hoy en China se tienen segmentados ciertos sectores de la información a los cuales los chavos y los jóvenes no tienen acceso, a veces incluso hasta por horas. Esto pasa también en Cuba. Es decir, ¿por qué en Cuba no se provee de una conectividad? No es por falta de recursos, es para poder generar un control ideológico sobre sus habitantes, para favorecer que ellos no generen libertad de pensamiento y se comuniquen hacia otros países. Y el caso más extremo es el que pasa con los países árabes. De plan, el internet se cierra. Y el internet no es posible accesar solamente en las universidades, en ciertos niveles, en las oficinas de gobierno y para. Y no es una cuestión de recursos, es que ellos creen que esta ideología de Occidente amenaza con su ideología religiosa. Y en el momento que estamos hablando de una teocracia, es decir, un gobierno que está manejado de manera religiosa, están completamente en contra de estas tendencias. Pues ahí está el reto de las redes sociales, que la visibilidad, vinculación y comunicación de la información que está ahí provista nos sirva para articular. Entonces podemos lograr proyectos conjuntos dando forma a un desarrollo integral del individuo que propicie una mejora en su calidad de vida, al mismo tiempo que mejore los procesos de interacción social, logrando así organizaciones y movimientos civiles autogestivos y participativos, eligiendo entonces cómo queremos realizar el cambio que queremos lograr en cada campo de acción social. Ahí está el reto. Y ahí menciono tres efectos muy interesantes, que son el movimiento de los desposeídos, que ustedes han visto que se han pronunciado en los últimos años, muy particularmente en el 2011 y en el 2012, y que han denotado que se está en contra de ciertas tendencias de la economía, de las finanzas, de la política, del acceso al uso de los servicios, de las garantías que los gobiernos les tienen que dar a todos los diferentes núcleos, pero muy importante los jóvenes, porque al final los jóvenes son esa promesa de interacción que van a impulsar los cambios en estas sociedades. Pues resulta que a los mismos jóvenes se les está cada vez más acotando o reduciendo su campo de interacción y posibilidades de ¿qué? Educación, medios de desarrollo y medios de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando acaban recién de prepararse en las universidades hay pocas ofertas de empleo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esta oferta social de nuestro capitalismo? En que cada vez estamos con una tremenda contradicción social. Se están concentrando cada vez más recursos en unos cuantos y toda la sociedad está como pidiendo limosna para que liberen de alguna manera estos recursos. El cambio está no en función de cada vez sofisticar que pidamos recursos, sino transformar la manera como nos volvemos autogestivos y generar autodesarrollo a partir de los recursos con los que cada comunidad ya cuenta. Esto cambiaría por completo la manera de dependencia que tenemos acerca de la forma de hacer política por parte de nuestros gobiernos.
Pero esto requiere que inteligencia colectiva, organización y cambiar o presionar cambios en políticas públicas. La única manera de lograrlo es generar proyectos de innovación social. Y ahí es exactamente hacia donde quisiera dirigir estos últimos minutos acerca de los beneficios y las desventajas que nos proveen las redes sociales. Sí, las redes sociales nos abren la posibilidad de comunicarnos entre nosotros, pero desafortunadamente las mismas redes sociales nos hacen cada vez más aislados debido a que estamos cada vez más pegados al internet y que nos hace cada vez más desinformados. Hoy por hoy los textos y las investigaciones seguirán siempre, obviamente, siendo de mayor peso que lo que circula en la red. Aspectos de temas que son tópicos importantes, que son main topics en Twitter o en Facebook o en Internet, como por ejemplo el fin del mundo. El fin del mundo del 2012 no tenía ningún sustento, pues le dio la vuelta a todas las redes en Internet en el 2011, porque venía el 2012 y ya vamos para el mes de julio y yo no veo que se acabe nada, ¿no? Entonces esto pasa con el Internet, se generan rumores que se convierten tan grandes que se creen y se vuelven casi como de una cultura de comunicación social. ¿Cuántos de estos rumores tienen razón de ser? El 90%, dijimos hace rato, el 80% de la información que circula no tiene sustento. Claro, en el ámbito de la información, como son las noticias, pues ahí no te queda de otra, y aún ahí hay una amenaza muy importante, que es la siguiente, que es utilizar los medios de información para favorecer a los candidatos que los poderes fácticos desean colocar en el poder. Y entonces se convierte esto en un show, es decir, mientras más dinero le pongas a los candidatos, mejor se conocen y por lo tanto ganan más los votos de las preferencias electorales de los electores de cada país. Y así se ganaron las elecciones de Estados Unidos, y así se ganaron las elecciones de México, ya llevamos 3 sexenios en la misma, y por eso hay una inconformidad, porque entonces resulta que una acción social muy importante, que es la política y la democracia, que está sustentada en el ejercicio de elegir y el voto democrático, está más bien sustentado en los poderes de comunicación. Y bueno, ahí están los retos. Vamos a ver una estadística que es bien interesante. Vean ustedes en relación a Facebook, Twitter, Windows, LinkedIn, de las redes sociales. ¿Cuál es la principal red social a nivel mundial? Facebook. Era lo que yo les decía hace unos momentos. 734.240. Bueno, el uso de las redes sociales en México, el 61%, 6 de cada 10 internautas mexicanos acceden a una red social. Este dato es importantísimo. Por eso hoy las empresas y las organizaciones sociales están yéndose al Twitter y el Facebook. ¿Por qué? Porque es justamente en donde tienen que hacer esta labor de comunicación importantísima. Bueno, las organizaciones civiles, que somos nosotros, también lo estamos haciendo. Es decir, aquel que hoy pretenda hacer una buena campaña de comunicación, si no está sobre Twitter y Facebook, olvídelo, no va a funcionar. Ahí está en relación a las redes sociales, en tanto a los diferentes niveles y datos de conectividad. Fíjense ustedes, obviamente, ¿quién ocupa el primer lugar? Facebook en relación a YouTube y a Twitter. ¿En relación a qué? El principal lugar de conexión, el hogar. Es decir, nuestro hogar es el núcleo de conectividad. ¿Por qué? Porque los proveedores de conectividad han cambiado sus políticas de mercadeo y hoy con, ¿cuánto? 248 pesos puedes tener internet en tu casa. 248 pesitos. Que eso equivale, obviamente, ya a una capacidad de alguien que gane el salario mínimo, sí es posible. Y ahora puedes comprar tus equipos a plazos y además tu internet ya está en los celulares inteligentes, hasta te lo dan gratuito. Entonces, por lo tanto, el primer lugar de conexión es el hogar. El segundo es la frecuencia de conexión. Varias veces al día estás en Facebook. La neta, tú que me escuchas, que me estás oyendo, ¿cuántas veces te conectaste hoy al Facebook? Al menos una. Hoy, ¿sí o no? Bueno, nosotros, ahorita que te diga la cifra, te vas a impresionar. Somos más de 110 millones en México, ¿de acuerdo?
Adivina cuántos tenemos ya conectividad continua o discontinua. Es decir, continua es que tienes ya pagado tu acceso y que cuando quieras te vas a accesar. Los que son discontinuos son los que necesitan una red pública, o la red de la universidad, un café internet, etc. Bueno, ahí te va. Entre los continuos y los discontinuos, ¿cuántos somos en México? Más o menos 120 millones. Ahí te va la cifra. 49 millones de personas tienen conectividad a internet. Ya estamos hablando casi del 50% de la población. Imagínate tú la importancia que tienen ya las tendencias y las estrategias de comunicación social que se tienen que mover hoy día. ¿Hacia dónde? Hacia las redes sociales. Ahí están los tres movimientos a los cuales me quería referir gracias a este efecto de las redes sociales. El cacerolazo de Argentina, la primavera árabe que derrocó al gobierno de Egipto, de Hosni Mubarak, precisamente el año pasado, y la marcha de los de blanco en México y el movimiento Yo Soy 132. ¿Dónde se ponen estos de acuerdo para activar sus estrategias de participación social? Facebook y Twitter. En Inglaterra también pasó en los disturbios. De hecho, pensaron decirle al director de Facebook que por días y semanas cerrara el acceso a Facebook en estos países, y sí ocurrió. En Inglaterra estuvo por horas cerrado, se iban a ganar una demanda importantísima de millones estos que activaron esta cláusula, pero lo volvieron a abrir, porque la contrademanda que Facebook podía poner en términos de millones de libras o de euros era altísima. El caso es de que, obviamente, ¿sabes? En estos países que me referí, China y los países árabes, ¿sabes cuándo tienen acceso a redes sociales? No las tienen. Y si no, por horas. Entonces, démonos cuenta, y ya para ir cerrando esta charla de esta tarde, la importancia que tienen las redes sociales. Hoy revisamos las estadísticas, no las puse aquí, pero te lo digo de memoria. Adivina cuál es la comunidad que más aporta a Facebook en el mundo en membresías. México es el cuarto lugar. Te lo repito, de los que accesan al internet y que tienen posibilidad de hacerlo continuo o discontinuo son, ahí te va, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por poder económico, esto se entiende, y adivina quién está en la cuarta posición. México. Y no necesariamente porque el latinoamericano sea muy chismoso, sino que México ahorita está viviendo una necesidad de comunicación importantísima. Y en ese sentido es muy importante que todos nosotros sopesemos estas razones. Ahí voy a hablar de la desventaja de la tecnología, que es lo siguiente. Ya lo mencionamos, la validez y autenticidad de la información como fuentes, y por ello hoy más que nunca existe una autorregulación y selección por parte de cada núcleo de usuarios dependiendo de las áreas de interés. Y bueno, las redes sociales hoy día se parecen a las redes neuronales que permiten el flujo continuo de información de nuestra psique, lo que ha permitido compartir un primer nivel y luego integrar una serie de enfoques y nuevos paradigmas. Y ahí está el ámbito más interesante en la conciencia. Pareciera como si nuestras redes neuronales hubieran tenido que corporizarse y manifestarse de alguna manera en nuestra realidad. La misma actividad que lleva a cabo nuestro cerebro a nivel de esta intercomunicación que tiene entre nuestros diferentes sistemas, que son digestivo, cardíaco, hormonal y de nuestras funciones superiores, están integradas en base a un sistema de comunicación que son las neuronas. Bueno, la supercarretera de información es exactamente lo mismo. Estamos intercambiando información, diferentes áreas sociales en diferentes ámbitos, y nos estamos autogobernando a partir de la capacidad de información que tenemos de nosotros mismos y del entorno. El segundo efecto de transformación al que me iba a referir durante esta tarde, además del cambio climático, es el cambio en la información. La revolución de la información
está transformando nuestra conciencia a tal grado que en términos de 10 años nosotros tendremos que ejercer reformas educativas importantes que tomen en cuenta la velocidad de la información como se está manejando hoy día. Y este es un enorme reto ante nuestros modelos de educación en nuestros países. A 10 años estamos en una reforma educativa ya importante, porque lo que se está enseñando a los chicos de primaria y de secundaria, sobre todo en los países del CABUS, es decir, lo que hoy se llama el tercer mundo, ya no está actualizado. ¿Por qué? Porque hoy los chavos de secundaria y de prepa tienen más información por internet que es la que se los dan en la escuela. En las universidades empieza a pasar lo mismo, que vienes a clase, tu maestro saca una teoría y resulta que dices, ¿sabe qué, maestro? La neta, actualícese. Hoy tenemos unas últimas investigaciones que están publicadas y que tenemos acceso a ellas. Es más, ¿sabe qué, maestro? Aquí está en mi tableta el PDF, así que lo que usted nos está diciendo no tiene sentido. Y esto pone en un reto a las unidades de información. Y el tercer ámbito de la transformación de conciencia que está ocurriendo, además de ser, que ya dijimos del cambio climático, la información, el tercero es una transformación social. Y la transformación social nadie la va a detener. Es decir, es un efecto. Primero tienes un efecto climático que hace que tú tengas mayor eficiencia sobre el manejo de tus recursos. Porque si no los manejas bien, simplemente no comes y te mueres de hambre. Esto les está ocurriendo ya a algunos países de África. Durante estas sequías hay mayor velocidad de mortandad en algunos países africanos. Pero no vayamos más lejos. Algunas comunidades ya de los Estados Unidos y de México, debido a este cambio climático por las sequías de los últimos 5 años, están ejerciendo ya políticas de apoyo a estas comunidades, porque si no se mueren de hambre, así técnicamente se mueren de hambre. Entonces, ¿en dónde va a caer este cambio climático? En un cambio de información, y el cambio de información en un cambio de conciencia. ¿Y qué crees? El cambio de conciencia, ¿en qué se va a convertir? En un cambio social, y hacia donde tenemos que apuntar se llama innovación social. Entonces, esto ha cambiado en unos cuantos años la forma en la cual nos percibimos e interactuamos con nosotros mismos y el colectivo. Así, el nuevo esquema que debemos desarrollar en los últimos años en materia de interacción social es la tercería. ¿Cuál es esta tercería? Son 3 ámbitos que están interactuando y que ya no se van a separar más, que son los siguientes. Por un lado son la sociedad civil, por otro lado el gobierno y por otro lado las empresas. ¿Y dónde está el núcleo central? ¿Qué creen? Las tecnologías de información. Lo que hace posible que interactúen estas 3 son las tecnologías de información. Y no hay otra manera de poder desarrollar esto si no es a través de esta tercería. ¿Cuáles son en el ámbito de conciencia donde nosotros destacamos que debemos de trabajar muy puntualmente con las redes sociales? En los valores. Si no son los valores lo que privilegiamos para manejar la información en las redes sociales, estamos pelas. ¿Y cuáles estamos distinguiendo? Preservar la vida, la lealtad, el servicio, el honor, la responsabilidad, la verdad, la conciencia colectiva, el profesionalismo, la puntualidad, la claridad, la comunidad, la trascendencia, la coherencia, la expansión, la legalidad, la compasión, entre otras. Pero esto es urgente que se siga incentivando. Es importante defender estos pocos espacios libres y los lenguajes de programación se mantengan de esa manera libres. Por eso el IPN y la UPITA tiene una destacada actividad multidisciplinaria para defender el software libre, el open source. ¿Por qué? Porque si dejamos todo en manos de las empresas que nos venden los componentes y nos venden el software a precios que son realmente inaccesibles, y por eso es la parte del piratita, mejor aprendamos a usar software libre. Y te doy un dato, ya te lo dije al principio de la charla, pero te lo vuelvo a dar. De los usuarios, de los 49 millones de usuarios que ya me referí yo hace rato, continuos y discontinuos, ¿sabes cuántos usan software libre? Esto es muy triste, solamente no más del 10%. Esto es tremendo, porque el otro 90% seguimos en la bolsa del control del manejo de la información por las tecnologías
de los modelos de manejo de qué, hoja de cálculo, el procesador de texto, el procesador de voz y datos y el procesador de imagen, es decir, los famosos protocolos de imagen. Pues todo eso cuesta y cada año nos van vendiendo mejoras, pero lo que cada año están haciendo es que nosotros estemos apoquinando cada vez más dinero. ¿Sabes cuántos iPads Apple vendió de esta nueva unidad en términos de horas? Ahí te va, 4 millones en las primeras 4 horas a nivel mundial. ¿Te checa esa cifra? Lo que quiere decir que por minuto se estaban vendiendo más de 1000 máquinas por minuto. Bastó ponerlas en el mercado que ellos tienen en su tienda de Apple, ustedes saben cuál es. Así es. Entonces automáticamente se vendieron 4 millones en las primeras 4 horas. Es impresionante las cifras. Bueno, de todo esto tenemos una amenaza virtual muy importante. ¿Qué va a pasar el día que ellos decidan que se encarece todo? Entonces vamos a tener que actuar de una manera mucho más inteligente. Bueno, conozcan open source, pongan en Google open source o software libre y van a ver ustedes a partir de este lenguaje Linux una serie de protocolos que ustedes pueden instalar en sus máquinas que entran por el sistema de máquina, que yo creo que nadie ahorita lo sabe ni siquiera efectuar, cómo prender su lenguaje de máquina, porque nadie lo sabe usar como usuario final, y desde el directorio raíz instalar los protocolos y van a ver ustedes qué sorpresas se van a llevar. ¿Qué resulta? Que tenemos procesadores de cálculo, procesadores de texto, procesadores de imagen y procesadores hoy de voz y datos, a veces más eficientes que el otro, por 2 causas y 2 razones muy rápidas que voy a contar. La primera, no se infectan de virus. Esa es la primera y la más importante, porque automáticamente pues le estás pagando a los antivirus. Y la segunda, tienen mayor eficiencia de intervinculación. Es decir, con un solo modelo de procesador automático de software libre puedes estar manejando módulos interactivos inteligentes. ¿Sí o no? Pues solamente el 10% lo conoce. De esos 40 millones de mexicanos, y aquí está el mensaje también de esta charla: conozcan software libre, empiezan a abandonar el software comercial. ¿Verdad? ¿Seremos capaces de hacerlo? Ahí está la paradoja. ¿Qué hacer entonces con el enorme flujo informativo que está en la red? Pues esto determinará nuestro futuro como civilización. Seguir siendo presos de los intereses de los grandes capitales y entonces no despertar de este juego de consumo y de manipulación. O, ahí está la alternativa, iniciar una nueva conciencia que busca ser más y no tener más, construir juntos nuevas relaciones sociales y humanísticas que persigan una distribución equitativa de recursos naturales, dedicarnos a desarrollar nuestro potencial como seres humanos, con una mente que es heredada del cosmos y de la cual usamos, cuando mucho, un 10%. ¿Escucharon este dato también? El Internet nos hace saber que estamos capturados y manipulados por el acceso a la información. Los de los poderes fácticos no desean y no les conviene que nosotros sepamos más. Así de fácil. Porque si nosotros sabemos más, ejercemos mayor libertad. Y con mayor libertad, el efecto, ¿sabes cuál es? Ya lo dijimos, tendremos más autosuficiencia y más autorregulación y vamos a ser menos dependientes. Entonces, en esa medida, ahora sí, queremos presentar nuestras propias redes sociales. Ahí están algunas de ellas. Red Holística. Los datos, redholística.com. Si estás tú conectado por Red Planetaria, en donde se está transmitiendo esta conferencia, seguramente ya sabrás de ella. Ya ahora hay una membresía muy interesante en donde del lado izquierdo tienes a los grupos temáticos organizados de tal manera que los expertos son los administradores de estos grupos. Son gratuitos, puedes subir fotos, videos, puedes generar tus propias comunicaciones interiores, hay chat, hay una agenda, de tal manera que toda la comunidad holística puede intercambiar sus tópicos y puede generar tendencias.
de tal manera que podemos participar de manera organizada y generando, ya dijimos, no solamente visibilidad y vinculación, sino interacción inteligente. Ahí está ya el lugar de Calimesico, como otras organizaciones, otra red hermana, Red Planetaria, que surgieron casi al mismo tiempo, esta otra, más con una tendencia ecologista, que se llama Guardianes de la Tierra. Está esta otra, Red Latinoamericana de Ecoaldeas, dentro de Red Planetaria, y ahí están en donde nosotros estamos concentrando todas nuestras baterías a nivel de comunicación social, que son los encuentros civiles. Ahí están las apuestas, el llamado del venado, que fue en el 2009, gracias a Activarte, Julio Garduño, que es uno de nuestros asociados, nosotros iniciamos en estas tecnologías de la comunicación. Hoy Julio, con Activarte, está sentado en el Consejo Nacional de Organizaciones Civiles en materia de tecnologías de información, y con él estamos desarrollando agendas para poder organizar el acceso a la información de una manera ordenada, desarrollando capacitación a las organizaciones civiles, desarrollando foros y de interacción en donde llegan las organizaciones civiles con gastos pagados. Basta que te inscribas. Te vamos a dar a conocer esta fecha nuevamente, que vendrá, me parece, la próxima reunión para el mes de marzo, porque acaba de ocurrir en el mes de abril. Tú te inscribes, te registras en los tiempos y el gobierno te paga tu boleto de avión, te paga tus viáticos, y durante 4 días están las organizaciones sociales ahí trabajando en la parte de la comunicación y la interacción entre sí. Importantísimo. Aquí está nuestro canal de televisión, Planeta 2013, aquí está la radio. Quecholi, vente conmigo rapidísimo para despedir esta emisión, tráete tu silla. Y bueno, Quecholi, que es una de las personas que nos ha acompañado en esta aventura, él ya, ¿cómo estás? En Agua Actual y Tonali, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas. Quecholi, ¿sí estamos bien en la toma? ¿Estamos bien en el cuadro? Sí, Okay, igual gracias. saludar, bueno, a todos, está súper interesante la plática, los datos, la fundamentación, duros. ¿no? Exactamente, pues de todo este argüende, digamos, que pues sabemos que las tecnologías de la información pues han logrado generar, y lo que a futuro pues está, como igual lo hemos mencionado varias veces y también lo has entendido, lo has explicado, lo has expuesto como parte de tu trabajo de vida, ¿no? Claro. Y es precisamente lo importante, ¿no? Saber que está en nuestras manos. Está en nuestras manos el decidir qué rumbo tomar, ¿no? Y no, o dejarnos llevar pues, por las tendencias. por quien pueda llevarnos o interesarle de alguna forma a hacer uso y hasta abuso pues, ahora sí que de nuestras vidas, ¿no? Así Entonces aquí estamos inmersos ya en este tema, por ejemplo en este encuentro también, precisamente sobre desarrollo, ¿no? O sea, este lugar, el Lupita, pues, o sea, la intención que tiene, la finalidad es acercar a la gente el conocimiento y la difusión de que aquí también en nuestro país, ¿no? Aquí en el Politécnico, exactamente, existe el desarrollo, existe el interés, existe la visión, existe la gente que se está preparando, existe la gente que está haciendo investigación, existe incluso el interés, desarrolladores, exactamente, de escuchar a la población en general, digamos, a quien sea que pueda estar interesado, para encontrar necesidades, para desarrollar exactamente, pues ahora sí que, exacto, para encontrar las funciones y las ideas, digamos, el cómo vive la gente común, digamos, no especializada en ámbitos necesariamente de tecnología, claro, o de desarrollo de las mismas, claro, en un entorno, o no tampoco relacionadas directamente con un entorno académico, ¿no? O sea, aquí puede entrar quien sea, digamos, y entrar o asistir a las pláticas y bla. Y eso es, creo que, algo muy importante que, como mencionabas, el dato duro, por ejemplo, o sea, de decir, bueno, de 49 millones que tienen conexión a internet, que hacen uso en este país, ¿no? Así es. ¿No? Nuestro país, México, si solamente menos que un 10% tienen uso y acceso, digamos, software alternativo, al software abierto, alternativo, etcétera, exactamente es un dato duro. Si uno puede tomar en consideración que, por ejemplo, me decía un taxista el otro día, es que ya uno tiene que hacer todo por internet.
es que pues ahora yo no sé ni cómo usar esas cosas. Es así y va a ser todavía más. Sí, el cambio de paradigma es soltar esta fase de analfabeta digital que hace 20 años era cuando no sabías inglés. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ahí lo importante. Yo repito, igual lo que yo encontré, digamos, personalmente como una cosa admirable en este encuentro, ¿no? Pues es precisamente el objetivo de acercar a la gente, ¿no? En general, exponerla, ¿no?, al software libre. Exactamente, a este tipo de bueno, pues ahorita estamos viendo en la lámina precisamente el radio de Planeta 2013. Imaginen ustedes, con estas tecnologías que tenemos viable, esta conferencia está saliendo en televisión en tiempo real en este momento. Estamos en un salón de la universidad. Pero Quecholi por las noches ya está transmitiendo en vivo en nuestra estación de radio. Y la estación de radio está abriendo ya sus espacios a las organizaciones de todo tipo para que se pronuncien y puedan comunicar todo aquello que realizan a lo largo del año, y en el momento que deseen ya pueden hacer contacto con esta producción de radio que se llama ¿cómo? Radio Yogual. Radio Yogual. ¿Y Yogual qué quiere decir? Yogual es el corazón, lo que genera el corazón, y significa la noche. La oscuridad es nocturna, y bueno, pues ahí es precisamente. Hoy es miércoles, y de miércoles a sábado estás todo al aire, a partir de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. De 10 a morir. De 10 hasta que el cuerpo aguante. Entonces, ¿por qué no nos invitas a hacer contacto contigo a través de qué cuenta? Claro, bueno, correo y a través del Skype. En este momento todavía tenemos bueno, más bien nos conectamos al Skype. Es radio.yogual. Yogual se escribe YOWAL. Es radio.yogual, el usuario de Skype. Por otro lado, personalmente nos pueden encontrar en el Facebook como Yo Soy Quexoli, es mi nombre de usuario, KEXOLLI latina, Quexoli cuello de hule, significa flamingo mi nombre. Y vamos a abrir también, precisamente estamos abriendo tanto en una red social que se llama Tumblr. Vamos a abrir el espacio para que nuestros usuarios, porque esa es una de las características igual de la noche, ¿no? Es el generar, el transformar, ¿no? Es la transformación. Entonces, bueno, como parte de eso es para abrir un espacio para compartir la noche y lo que la gente anda en la noche, hace en la noche. Así es, entonces la plataforma y ahí va a estar, la vamos a dar a conocer, y también a través de Red Holística, que es una de las webs 2.0, estas redes sociales nuevas. Ahí tenemos los espacios y bueno, seguimos ahora sí que al aire por las noches. Ahí está Conciencia Planetaria, que lo hacemos cuando termine este enlace. Nos vamos a nuestros estudios en el sur de la ciudad rapidísimo, porque en 45 minutos tenemos que salir al aire. Quizás entraremos un poco retrasados para emitir este programa que se llama Conciencia Planetaria, que lo tenemos en simulcast con 3 estaciones, una en Miami, otra en Argentina y otra en España, lo que quiere decir que estamos enlazando a 3 estaciones de radio simultáneamente, lo que es también romper la costumbre de este pensamiento unilateral. Exacto, y por cierto, ahí está, bueno, comento contigo igual y con todos que nos vean donde sea, cuando nos vean, que igual estamos haciendo enlaces por ahí, pues en Japón, a ver qué también podamos lograr. Y pues bueno, así es esto precisamente de la red. La comunicación. Exactamente. Este es nuestro networking en nuestro sistema. Está al centro de la comunidad holística, como debe ser, apoyado por nuestro grupo de comunicación, que es un canal de televisión virtual, un canal de radio, una librería de podcast donde se colectan los programas, la red holística, que nos sirve de web.0, las redes sociales que interactúan con nosotros, Facebook y Twitter, nuestros propios portales, y también las listas de correo que hemos mencionado a Ricardo Campo con Red Luz y Red Anáhuac para regresar a la televisión. Así que esto es inusitado, enlace, visibilidad y sobre todo comunicación, hoy como nunca, y pues ahí está a disposición, y lo mejor no cuesta. Exactamente, igual todavía falta precisamente el otro %, digamos, de población, es cierto, pero los que ya tienen acceso y tenemos acceso, bueno, necesariamente empezamos, digamos, a tener o a tomar la experiencia como nos va tocando, y así para ir caminando mejor hacia donde realmente queramos ir, como la humanidad que somos, ¿no? Así es, hemos utilizado también estas redes para dar a conocer nuestros talleres humanísticos. Ahí está un diplomado de Reiki, un diplomado de par biomagnético y talleres de microdosis y herbolaria y medicina tradicional.
y la convocatoria de Fuego Nuevo, que ya me refería a ella, y ahí está nuestra alianza. Ahí está la Tesca, está la Casa del Mayab, Cali Mesico, Madre Tierra, la Red Mexicana de Conciencia, Aldea Índigo, Somefer, Mancomunidad India Solar, Catum 13, Earth Day Network y Red Anáhuac y Red Luz en Planeta 2013. Todos estos diferentes esfuerzos organizados en diferentes ámbitos, estamos unificados, que no quiere decir unidos, en estas tareas. No quiere decir no estamos homologados, no hay jefes. Ajá, exactamente. Sino hay espacios de interacción. Y bueno, ahí viene la invitación. Si usted quiere participar ya directamente con nosotros, el próximo encuentro que tenemos de conciencia será del 14 al 16 de septiembre en Morelos, en este santuario que son las haciendas de Zafra del siglo XVII. Es la hacienda La Luna. Y toda la interacción ya usted la puede obtener ahí en cualquiera de estos sitios: Red Holística, Red Planetaria, Red Luz, la Casa de la Red, Creando un Nuevo México, todos unificados precisamente en torno a este Encuentro Nacional de Conciencia, una experiencia de vida en un ambiente cultural y natural inolvidable. ¿Y qué crees? Vamos a invitar a que las personas se pronuncien con sus proyectos en mesas de trabajo, si no fuera conferencias, para que se pongan a trabajar ya los expertos por islas temáticas, de tal manera que al terminar el encuentro se recogen, se hace una agenda y en esa nos ponemos a trabajar hasta el siguiente encuentro. Bueno, pues ahí están las diferentes semillas y pues ahora hay que activarlas. Ahí está el llamado de las estrellas, el próximo Consejo de Visiones, del cual se tuvo un encuentro allá en Colombia. Y yo quisiera que Choli cerrar con estas fotografías, porque en España, precisamente en Alcover, tuvimos este privilegio de recrear esta red que somos todos. Entonces ahí está esta invitación, 18 al 24 de noviembre, allá en Chalmita, en esta villa cualdea maravillosa en el Estado de México, el 12º Consejo de Visiones. Y ahí está la red. Esto pasaba en España en tiempo real. Se extendió una red que venía trenzada tipo mecate, y sobre la red soltamos al globo, que es el planeta Tierra. Eso está pasando en tiempo real, y esta es la oportunidad que tenemos todos juntos: sostener al planeta consciente, no al otro. Y esa es la invitación que dejamos en esta reflexión, que Choli, para todos nuestros amigos que están viendo en tiempo real o que verán esto en repetición, porque quedará grabado, también lo subiremos en el YouTube, esta conferencia, en tanto que nosotros no necesitamos poner a la tierra debajo, sino que esté sostenida por todos nosotros en este esfuerzo de poder encontrar la reevolución consciente, o la reevolución de la conciencia, donde no utilizamos las armas, la violencia, la contradicción violenta, sino la contrastación de la palabra, de las ideas y de las acciones que son alternativas. Choli, ¿qué te parece? Claro, acá precisamente la guerra es interna, la guerra está en cada uno, sí, definitivamente esa dualidad está en nosotros, en nuestra naturaleza, igual que la tierra nos sostiene y nosotros sostenemos nuestra propia tierra, igual somos el alimento de esta tierra. Así entonces, es, nosotros nos nutrimos de ella, y ¿qué crees? Ella se nutre de nosotros. Así es. También, cuando ha sido y seguirá siendo, damos el costalazo y nuestra vara ya no está erguida, se desintegran nuestros elementos en 9 fases, debajo de la tierra y por encima de la tierra, y nos convertimos en ese humus que va a ser aprovechado de nuevo por las plantitas y los pajaritos. Crezca nueva vida. Es decir, el nitrógeno que tenemos regresa a la tierra y sube a los cielos. Todos los elementos. Y baja en agua. Así es. Y baja en enzimas, y baja en nucleótidos, y baja en vida. Esa es la transformación. Eso es uno de los motivos principales, digamos, de este proyecto de la noche de Radio Yogual. Es la voz de la transformación. Por Planeta 2013. Y terminando nuestras láminas, que por cierto fueron más de 100, hay que decirlo, muchas gracias a quienes han elegido mantenerse con nosotros hasta este momento, y los amigos que se encuentran aquí acompañándonos en esta sala de Upita. Elegir bien es asegurar el futuro de las generaciones.
es desarrollarnos como ciudadanos ya no de México, sino del universo. Exactamente. La elección es nuestra. Por ello es importante, en prioridad, el saber la importancia que tiene el uso de las redes sociales para potenciar una revolución de la cultura que detone una nueva conciencia planetaria. Y con esto cierro. Si quieres leemos cada quien un párrafo. Venga. Comienzo con la primera. La elección es nuestra. Este milenio será el milenio de la participación de la sociedad civil y lograr dar el salto del Homo sapiens, Homo Technus, a Homo Consciencia Universalis. Ahí está. Ese es el reto de ir del Homo que sabe al hombre tecnológico, que es el que ahorita tenemos, a un hombre de una conciencia universal. Ese es el reto. Vivimos una gran disyuntiva como civilización, pues como nunca tenemos hoy, gracias a las tecnologías de la información, mejor visibilidad y por ende una mayor vinculación en tiempo real. Así es, elegir un mundo dedicado a ser más y no a tener más. El reto que plantea nuestra realidad es lograr un mundo que sustente sus relaciones en armonía con la naturaleza y con el cosmos. Si no elegimos esta vía, de nada servirá toda la tecnología, pues habremos de colapsar la forma de vivir para ser depredadores de nuestras formas de vida y ecohábitats, y entonces comprometer nuestra estabilidad como especie y por ende acabar como experiencia evolutiva que se ha desarrollado en la Tierra hace más de 10 millones de años. Por lo tanto, la elección es siempre nuestra. Ahí está. Bueno, pues decimos en náhuatl, como nos enseñaron los abuelos, Enca Tlazocamati Huelmiac, que no es otra cosa más que muchas gracias. Gracias a Cuello de Uli, Quetzoli, de la tradición de la antigua tradición Tezcatlipoca, que nos acompañó al cierre, que estuvo gracias a mucho todos. mejor. Exacto. Darnos el push para el radio, que en la noche te escuchamos desde las 10. Eso es. Y no se pierda en continuidad la señal que iniciamos en punto de las, yo creo que 5:30, 6 menos cuarto, estaremos ya con Conciencia Planetaria al aire, pero desde nuestros estudios de Planeta 23, ahí en el sur de la ciudad. Gracias y aquí a Lupita, al Politécnico. a Upita, al Politécnico, que nos dio cabida Organización de con este su evento. sala, que se convirtió en estudio de televisión. Así es. Y que todos los que han escuchado esta conferencia, pues que la pueden ver en continuidad en el botoncito de darle replay, y la llevaremos a YouTube y la llevaremos a nuestras redes sociales. Gracias, y cuando Valeria lo disponga, que agradecemos también en los controles técnicos, que ha podido llevar a cabo la producción en tiempo real, a Valeria Canseco, que se encuentra con nosotros aquí detrás de las cámaras, y cerramos la producción y la emisión de este programa. Hasta luego, hasta otro contacto más aquí en Planeta 2013. Hasta luego, chao. Sénégal sama réew, Sénégal sama réew, Sénégal sama réew, Sénégal sama réew la. Sénégal sama réew, Sénégal sama réew, Sénégal sama réew, Sénégal sama réew la. Sénégal sama réew, Sénégal sama réew, Sénégal sama réew la. Sénégal sama réew, Sénégal sama réew.
Sénégal sama réew Sénégal sama réew Sénégal ma ne sama réew la Sénégal sama réew Sénégal sama réew Sénégal sama réew Sénégal ma ne sama réew la Senegal, my country. I miss you. Senegal, sama réew, Senegal, réewum teranga la.